Hola, soy Margaret, gracias por aceptar mi solicitud para unirme al grupo. Esta es mi primera publicación. He comentado antes en las publicaciones de otras mujeres, pero no me animaba a escribir mi historia. Después de leer la historia de Gladys y ver lo arrepentida que está, creo que su valentía al contar lo que hizo me ha animado a hacer lo mismo. Actualmente, las secuelas de mis decisiones aún me persiguen, pero siento que he dado un gran paso al poder hablar de esto, no solo con mi terapeuta y con mi mejor amiga Raquel, sino también aquí, donde estoy a punto de contar una parte importante de mi vida. Es una pequeña victoria para mí. Así que, sin más que decir, empezaré. Conocí a mi mejor amiga Raquel en un trabajo anterior, donde la paga no era buena. Raquel dejó ese trabajo y consiguió entrar en la empresa donde conocí a mi exnovio. Un mes después, yo también ingresé a la empresa. Llevábamos 3 años trabajando cuando Joaquín fue contratado. Lo conocimos cuando lo presentaron, pero ninguna de las dos entabló una amistad con él. Ambos éramos asesores de ventas en el rubro de tecnología. Ahora él ya no lo es, trabaja por su cuenta en la empresa que fundamos y de la que ya no soy socia. Ninguno de los dos contemplaba jamás ser una pareja. Ambos estábamos en relaciones con otras personas. Éramos amigos, pero no cercanos. Esto cambió cuando nos tocó hacer equipo en un gran evento tecnológico en la capital. Esa semana pasábamos prácticamente todo el día juntos, y nos veíamos incluso para desayunar y discutir lo que haríamos en la jornada. En solo unos días nos conocimos como si fuéramos amigos de años. Para el 5.º día, ya me importaba si él había dormido bien o si había desayunado. Él era muy protector y se notaba que estaba pendiente de cómo me sentía. En ese momento, todavía no quería reconocer lo que empezaba a sentir por él, pero sí me daba cuenta de que Joaquín era una persona diferente, protector, amable y sincero. Como era lógico, hablamos de nuestras relaciones. Ambos estábamos en una situación algo parecida. Yo llevaba 4 años con mi pareja, y él, 3 con la suya. A mí me dolía hablar de lo que había pasado en mi relación. No es fácil contar que ya había perdonado una infidelidad. Fue casi al inicio de nuestro 3.er año juntos, y fue con alguien cercana a mí. Fue un golpe que no había podido superar del todo. Perdoné a mi novio porque lo amaba, pero jamás imaginé que él podría hacer algo así y menos con quien lo hizo, ya que ellos dos solo se vieron en una ocasión en mi cumpleaños. Fue realmente devastador. Mi novio y esa persona me juraron que fue un error, que coincidieron en una fiesta y que estaban borrachos, que no habían planeado nada. Él se alejó de ella y ella se mudó por presión de amigos y familiares. Después de lo que pasó entre ellos, mi novio me juró que haría todo por recuperarme. Nos separamos 2 meses, yo quería odiarlo, pero no pude. Me dolió como nunca ver esas fotos de él besando a alguien a quien yo conocía bien. Lo perdoné, pero nunca he dejado de preguntarme si hice bien. Esas cosas te cambian. Yo nunca fui la misma con él, y él lo notaba y le dolía, pero tampoco estaba listo para dejarme. En el caso de Joaquín, su relación tenía problemas de tiempo. Ambos estaban tan ocupados que solo coincidían los fines de semana, y eso hacía que no tuvieran muchas oportunidades de compartir tiempo de calidad. Se llamaban y se escribían, pero, seamos honestos, no es lo mismo. Joaquín se reía diciendo que no entendía cómo habían durado tanto. Esa semana fue la primera vez que nos sentimos realmente cómodos el uno con el otro. Volvimos a nuestras respectivas áreas en la empresa al terminar el evento, pero seguíamos en contacto. Sin embargo, nunca hablamos de cosas fuera de lugar ni de temas incómodos, a diferencia de otros hombres que conocí en el trabajo y que de alguna manera trataban de insinuarse. Con Joaquín era diferente, siempre fue respetuoso. Esa sensación de respeto fue una de las cosas que más me gustó de él. Me hacía sentir tranquila. Raquel sabía que me había tocado hacer pareja con él, fue ella quien insinuó que Joaquín y yo hacíamos una hermosa pareja. A ella también le tocó hacer equipo con él en un evento de 2 semanas, y se dedicó a hablar bien de mí ante Joaquín. Podría decir que Raquel colaboró mucho para que él me buscara después de unos meses. Raquel y Joaquín también se hicieron amigos. Llegué a sentir algo de celos de ella, pero Raquel me demostró su lealtad. Una vez que él y yo iniciamos una relación, ella redujo sus interacciones con él. Pasaron 5 meses desde aquel evento, y él terminó su relación sin decírmelo, fue Raquel quien me dijo que él estaba soltero. Me sorprendió,
pero en ese momento no pensé mucho en lo que eso podría significar. 3 meses después, yo también terminé mi relación, no novio y yo nos dimos cuenta que las cosas ya no eran igual entre nosotros y de mutuo acuerdo decidimos terminar. 6 meses después, nos tocó hacer equipo otra vez. Esta vez fue diferente. Joaquín empezó a darme señales, sutiles, pero ahí estaban. Cuando me dijo que le gustaba desde el primer proyecto, me quedé en silencio. Le pregunté por qué no me había dicho nada antes, y me respondió que estaba en una relación en la que ya no veía futuro, pero que no quería ser desleal a su pareja ni hacerme pensar que yo era un plan B. Me dijo que me respetaba y que le parecía importante mantener esa línea, además de que Raquel siempre le hablaba de mí. Durante esa semana, trabajamos juntos casi 10 horas diarias, y por las noches nos encontrábamos para salir a cenar y conocernos un poco más. Al finalizar el evento, me pidió que saliéramos oficialmente, y acepté. Me gustaba su manera de ser. Joaquín tenía un gran círculo de amigos y clientes, personas con las que llevaba años de amistad, muchas de las cuales eran mujeres. A veces me incomodaba la confianza que tenía con algunas de ellas, pero nunca traspasaba la línea. Salimos muchas veces con sus amigos, y yo a veces llevaba a Raquel, ella decía que no había nada de qué preocuparme, si Andrea quisiera algo con Joaquín, ya lo hubiera intentado y conociendo a Joaquín de seguro hubiera cortado la amistad con ella. Al principio intenté ignorar lo que sentía, pero poco a poco empecé a notar cierta hostilidad hacia mí por parte de ella y de algunas otras amigas de Joaquín. Aunque él siempre me daba mi lugar, lo cual me tranquilizaba, no podía evitar sentirme incómoda. Él decidió reducir su círculo de amistades para darme tranquilidad, lo cual le agradecí mucho. No se lo pedí, solo se lo comenté. Pasaron 2 años, y nuestra relación estaba en buen camino y muy sólida. Nos veíamos construyendo un futuro juntos. Nuestras familias también nos apoyaban, todos nos decían que ya era tiempo de dar el siguiente paso, y yo también lo creía. Sin embargo, Joaquín nunca daba señales claras de compromiso, y eso me hacía sentir insegura. A veces me preguntaba si estaba realmente comprometido, pero siempre acababa convencida de que solo eran mis inseguridades hablando. Le mencioné en varias ocasiones que quería la promesa de un matrimonio. A veces se lo decía de forma directa, pidiéndole que considerara pedir mi mano, otras veces lo hacía de manera más sutil. Una semana después de nuestro tercer aniversario, Joaquín me dijo que había dejado su trabajo y que iba a fundar su propia empresa de importaciones de tecnología. Esa noche tuvimos una discusión seria. Me dolió que no me hubiera dicho nada antes, especialmente porque abrir una empresa era una decisión grande. Aunque él había mencionado en el pasado que le gustaría hacerlo, algún día, no esperaba que lo llevara a cabo tan pronto y sin discutirlo conmigo. Al día siguiente hablamos más calmados. Me ofreció ser socia en el proyecto y me aseguró que estaba pensando en nuestro futuro y en formar una familia estable. Acepté ser socia. Yo tenía un buen dinero ahorrado y un buen historial crediticio, por lo que podía respaldar el proyecto financieramente. Mi participación en la empresa era superada solo por la inversión de Andrea. Le di gran parte de mis ahorros, pero el hecho de que él hubiera hecho todo sin consultarme me dejaba una cierta desconfianza. Aunque trataba de ignorarla, esa sensación de que Joaquín había tomado una decisión tan importante sin incluirme nunca me abandonó del todo. Además, una de las principales inversionistas era Andrea. Esto me incomodaba, porque significaba que ella estaría más cerca que nunca. Aún así, confié en Joaquín. Él me repetía que lo hacía por nosotros, y yo quise creerle. Pasó un año, y la empresa se estabilizó. No había grandes ganancias, pero tampoco pérdidas significativas, aunque Joaquín estaba invirtiendo mucho en marketing para limpiar la imagen de la empresa, que algunos competidores trataban de manchar con prácticas deshonestas. Nuestra relación estaba en un buen momento, y durante un viaje familiar, Joaquín organizó junto con mi familia una propuesta de matrimonio sorpresa. Fue uno de los mejores días de mi vida, y todavía tengo la grabación de ese momento. A veces la veo y siento un nudo en la garganta. Mi terapeuta dice que debería dejar de hacerlo, y lo estoy intentando, pero no del todo, al menos por ahora. Unos días después de la propuesta de matrimonio de Joaquín, mi hermana y yo empezamos a buscar el vestido de novia. En la tienda, mi hermana hizo un comentario que, después de escucharlo, jamás salió de mi cabeza y fue el detonante para que todos los recuerdos que tenía ocultos en mi mente salieran a flote. Dijo, ¿recuerdas lo que decía mamá? Si se casan,
acabarán como yo, arrepentida y miserable. Mi madre había cambiado después de su separación, eso era un hecho, pero lo que nos tocó vivir a sus hijos es algo que no se supera solo con crecer. Escogí el vestido que más me gustó, pero en lugar de sentir emoción, me encontré reviviendo escenas de mi infancia, recuerdos del matrimonio de mis padres, que fue todo menos feliz. Mis padres solían decir que jamás debieron casarse. Mi papá decía que solo se casó con mi mamá porque la embarazó y que la familia de ella lo obligó. Y mi mamá siempre le recriminaba que, de no haberse casado con él, habría terminado casándose con otro hombre, uno con dinero que la pretendía desde hacía tiempo. Al final, todo lo que se necesitó fue una sola salida con mi papá, que acabó en embarazo y en un matrimonio forzado que solo fue en picada. Mi hermana y yo crecimos en medio de sus peleas constantes. Fueron 25 años de gritos, reproches y un ambiente donde ninguno era feliz. Aunque estaban llenos de resentimiento, nunca quisieron divorciarse. Tal vez ya estaban tan acostumbrados al odio que no sabían cómo vivir de otra manera. Cuando al fin se separaron, ya éramos adultos. La más pequeña de mis hermanas fue la última en salir de casa, y en cuanto se fue, mis padres firmaron los papeles. No sé si alguno de nosotros lo esperaba, pero cuando pasó, no sentimos alivio, solo una amargura más profunda por todos esos años en los que sufrimos algo que no fue nuestra culpa. Esas ideas se quedaron clavadas en mi cabeza. No es que piense que el matrimonio siempre sea así, pero vivir lo que mis padres vivieron me dejó cicatrices. No ayudó que mi madre, desde que éramos adolescentes, nos advirtiera a mí y a mis hermanas que no nos casáramos jamás, que no cometiéramos ese error. Y mi papá le repetía a mi hermano que casarse era una trampa, un mal negocio para cualquier hombre. Al final, todos esos consejos nos hicieron daño. Nos metieron en la cabeza que estar con alguien en un compromiso serio era como ponerse una soga al cuello. Yo sabía que esos eran los traumas de ellos, pero de alguna manera me los transmitieron, y terminé asumiéndolos como propios. Ahora que tenía mi boda en puerta, todas esas dudas me empezaron a consumir. No quiero justificarme, y sé que quizás hubiera sido mejor hablar de esto con alguien o ir a terapia, enfrentar mis traumas en lugar de dejarlos crecer en silencio. Entender que mi futuro con Joaquín no tenía que ser igual al de mis padres. Pero por más que intentaba decírmelo, no podía evitar compararme. Me asustaba terminar en un matrimonio sin amor, como el de mis padres, o que Joaquín cambiara una vez casados. Me preguntaba si sería buena esposa, si él terminaría viéndome como una carga, si, al final, todo saldría mal. Durante 2 meses, cargué con estas preguntas sin compartirlas con nadie. No quise hablarlo con mis amigas ni con mi familia, sentía que, si decía en voz alta todas esas dudas, quedaría como alguien rota o traumada. Me aislé en mis pensamientos, convenciéndome de que no había nadie que me pudiera entender. Al final, terminé hablando con la persona equivocada. Ese año me tocó trabajar en equipo con un chico llamado Cristian, alguien con quien apenas había cruzado palabra antes. Durante el evento nos limitamos a lo laboral, y cada uno se encargaba de reportar al supervisor. No hubo mayor interacción entre nosotros. Pero unas semanas después, nos volvimos a encontrar en una reunión de fin de mes de la empresa. Cristian se me acercó para charlar un rato antes de que comenzara la reunión, pero no hablamos mucho, solo unas palabras. Al final de la reunión, tanto él como yo recibimos una felicitación y un almuerzo pagado como incentivo por los objetivos logrados en el evento. La invitación era para 4 personas, y como Joaquín no podía llegar, invité a Raquel, Cristian invitó a un amigo suyo, así que los 4 salimos a almorzar. Era una salida de compañeros, nada más. A esas alturas, todos en la empresa sabían que estaba comprometida, y muchos estaban invitados a la boda, así que no pensé en que pudiera ser algo inapropiado. La conversación fue amena. Entre los 4 hablábamos de temas varios, pero me di cuenta de que Cristian escuchaba con atención lo que cada uno decía, hacía preguntas, mostraba interés. No es que Joaquín no lo hiciera, pero Cristian tenía una forma de escuchar que me hizo sentir comprendida, algo que no había sentido en mucho tiempo. Después de una hora, Raquel tuvo que irse a una clase, y el amigo de Cristian regresó al trabajo. Yo estaba a punto de irme también, pero antes de despedirme, sentí la necesidad de hablar con alguien. Quizás porque ya llevaba demasiado tiempo guardándome mis miedos. Le dije, oye, ¿te parece si tomamos un café? Me gustaría saber tu opinión sobre algo personal. Ni siquiera pensé bien lo que estaba haciendo,
pedir consejo a un tipo con quien apenas había trabajado un par de veces. Pero en ese momento necesitaba hablar, aunque fuera con un desconocido. Christian se sorprendió un poco, como si no entendiera por qué le pediría consejo sobre algo tan personal. Al principio hablamos un poco sobre el trabajo, como para entrar en confianza, y luego solté la bomba: sabes que en 7 meses me caso, ¿verdad? Él asintió, un poco incómodo. No estoy segura de querer hacerlo en este momento, continué. Él levantó las cejas y se quedó mirándome fijamente. Le expliqué que, aunque amo a Joaquín, tengo miedo de que el matrimonio sea un error. Estoy aterrada con la idea de fracasar en esto, de repetir los errores de mis padres, de vivir atrapada en una relación sin amor, le dije. Christian me escuchó atentamente. Me dijo que entendía por qué me sentía así, y añadió que no todos nacen para casarse, que a veces es mejor convivir primero, conocer realmente a la persona en otro nivel. ¿Qué más te preocupa?, me preguntó. Le expliqué que mi mayor miedo era que Joaquín cambiara después del matrimonio, que el amor se acabara y termináramos odiándonos o, peor aún, viviendo juntos solo por obligación. Él me miró serio y respondió algo que nunca me había planteado: ¿y no será que el problema no eres tú, sino el hombre con quien te vas a casar? Esa idea me sacudió. Nunca lo había visto de esa manera. Durante estos días había asumido que mis problemas con el matrimonio eran solo mis miedos y mis traumas, pero la idea de que el problema podría estar en Joaquín era algo que ni siquiera había considerado. Christian empezó a sembrar dudas en mí sobre si realmente quería casarme con Joaquín. Entiendo que ahora, leyendo esto, pensarás que la única culpable soy yo, y tienes razón. No debí abrirme con alguien que apenas conocía, alguien que sabía qué decir en el momento preciso. Ese viernes por la tarde, después de que nos despedimos, me escribió para asegurarse de que había llegado bien a casa. 2 horas después, volvió a preguntarme cómo estaba. Le respondí, y no hablamos más hasta el lunes, cuando él sugirió salir a tomar otro café. Ahí, sin filtros, le conté sobre el matrimonio de mis padres y lo traumático que fue vivir en una casa llena de resentimientos y peleas hasta que al fin me independicé. Él me escuchó y dijo algo que me resonó profundamente: entiendo que no quieras repetir esa historia, y peor aún, que no quieras que tus hijos pasen por lo mismo. Mi prima se casó hace 2 años, y ahora están en una separación horrible, peleando por la custodia de sus hijos. La tasa de divorcios ha crecido mucho estos años, no es fácil. Luego, añadió, te veo estresada, seguramente el matrimonio es parte de la causa. Hasta ese momento, sentía que Christian realmente entendía mis temores y mis dudas. Por un segundo, pensé que había encontrado una especie de salvación en un amigo así, alguien que comprendía lo que ni siquiera me había atrevido a compartir con Joaquín ni con Raquel. Sí, la verdad, esto del vestido y los preparativos me está consumiendo. Además, mis padres no pueden estar juntos en la boda sin que surjan tensiones, y eso solo añade más presión, le dije. Christian respondió, tranquila, no tienes que casarte si no estás segura. Si Joaquín no está abierto a convivir antes, quizás es un buen momento para que se den un tiempo y piensen bien las cosas. De verdad, conocer más gente ayuda mucho, créeme. Nunca antes me había planteado la vida sin Joaquín, pero sus palabras empezaron a instalarme una semilla de duda. No estás obligada a seguir adelante. Lo mejor es tomarse un tiempo para ti y pensar las cosas con calma. Te mereces a alguien que entienda tus miedos y esté dispuesto a enfrentarlos contigo, no a alguien que te empuje a una vida incierta, insistió Christian. Luego me hizo la pregunta que ni yo había sido capaz de enfrentar: ¿le has contado a Joaquín cómo te sientes sobre el matrimonio? Suspiré y respondí, te juro que he querido hacerlo, pero nunca es el momento adecuado. Joaquín siempre está ocupado, y eso me estresa. Es complicado incluso planear una cita con él. Si queremos salir, tenemos que organizarlo con 2 semanas de anticipación. Christian me miró con empatía y dijo, entiendo, tienes miedo de que una vez casados, él nunca esté realmente presente. Sí, era cierto, aunque ni yo lo había puesto en esas palabras. Margaret, eres una gran mujer y una compañera increíble. Joaquín es afortunado de tenerte, pero piensa si realmente es lo que quieres para ti. Si necesitas tiempo, tómatelo, y recuerda que aquí estoy para lo que necesites. No tienes que pasar por esto sola. Gracias, le respondí, sintiéndome comprendida y aliviada por primera vez en mucho tiempo. A veces siento que eres el único que realmente me entiende. Christian sonrió con calidez.
porque me importas, Margaret. No quiero que tomes una decisión que te haga infeliz. Mereces a alguien que te valore como te mereces. Recuerdo cada palabra de esa tarde porque sentí una especie de libertad. No estaba loca por cuestionar el matrimonio, y Christian me hizo ver que no era necesario casarme para ser feliz con Joaquín. Nuestra relación estaba bien, pero cada vez que hablábamos de la boda, el mal humor y la ansiedad regresaban. En lugar de intentar discutir mis preocupaciones con Joaquín, comencé a buscar a Christian. Le mandaba mensajes cada vez que sentía que el tema de la boda me abrumaba, evitando así la confrontación con Joaquín. Pasaron 2 semanas de mensajes y cafés con Christian, mientras que Joaquín empezaba a notar mi desinterés en los preparativos. Una noche, teníamos planeada una cena en la que él quería enseñarme opciones para la luna de miel. Cuando me mencionó los destinos, mi ánimo se desplomó, y desvié la conversación. Joaquín guardó silencio y, con tono serio, me preguntó, «¿Voy a hacer esta pregunta una sola vez? ¿Ya no quieres casarte conmigo?» Me quedé en silencio, con la mente en blanco, sin saber qué responder. Después de unos segundos, él tomó aire y dijo, «Está bien, voy a cancelar todo». Se dio media vuelta para salir. Esa era mi oportunidad de decirle la verdad, pero en vez de eso, lo detuve. «No, mi amor, espera. Si quiero casarme contigo. Es solo que estoy muy estresada con todo esto. Me asusta que algo salga mal, que no sea perfecto. Pero quiero estar contigo, eso es lo único que importa». Lo miré, rogando que mis palabras fueran suficientes. Joaquín me creyó. Exceptuando estos roces, nuestra relación había sido buena. No nos veíamos tanto como antes, pero él hacía lo posible por demostrarme que me amaba. Esa noche se quedó en mi casa, pero algo en él se sentía distante. Hice todo lo posible por reconfortarlo, y al día siguiente me sentí como si hubiera traicionado a ambos, a él y a mí misma. La realidad era que seguía aterrorizada por la idea del matrimonio. Y, aunque me había asustado ante la idea de perder a Joaquín esa noche, el matrimonio seguía siendo un tema que evitaba enfrentar. No podía visualizar mi vida sin él, pero tampoco podía visualizarme casándome sin sentirme atrapada. Ahí fue donde todo comenzó a desmoronarse de verdad. Le escribí a Christian diciéndole que necesitaba hablar, así que quedamos en vernos para tomar un café. Cuando nos encontramos, le conté todo lo que pasó la noche anterior con Joaquín, y en medio de la conversación no pude evitar romper en llanto. Christian se acercó, se sentó a mi lado y me abrazó. Apoyé mi cabeza en su pecho, y él empezó a acariciarme el rostro con una ternura que hacía tiempo no sentía. Fue un gesto que, en ese momento, no me pareció extraño ni peligroso, solo una muestra de apoyo. Después, propuso que fuéramos a caminar para despejarme. Caminamos por la avenida, hablando de cualquier cosa menos del matrimonio, y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí aliviada. Con él, podía evadir el peso de mi situación, y esa sensación hizo que quisiera verlo con más frecuencia. No lo consideré algo incorrecto, pero ahora sé que estaba siendo infiel emocionalmente. Pasó un mes en el que nuestra relación fue volviéndose más cercana, y ya había desarrollado una especie de dependencia hacia Christian. Empezamos a enviarnos mensajes cariñosos, con sobrenombres que deberían haberme hecho ver lo lejos que estaba llegando. Él me llamaba novia fugitiva, y yo a él, esposo número 2. Incluso cuando estaba con Joaquín, no dejábamos de escribirnos, y a veces lo hacía en horas de la madrugada, cuando no podía dormir. Él me respondía diciendo que pensaba en mí, y empecé a sentir que había algo más entre nosotros, algo que ya no podía negar como una simple amistad. Todo explotó cuando decidí cancelar una cena con Joaquín para salir a una discoteca con algunos amigos y Christian, quien ni siquiera formaba parte de mi grupo. Sabíamos lo que estábamos haciendo, y acordamos actuar como si apenas nos conociéramos para evitar sospechas. A Joaquín le dije que se trataba del cumpleaños de un compañero que él no conocía y de su despedida en la empresa. Le di tan poca información y de manera tan rápida, que apenas tuvo oportunidad de ofrecerse a acompañarme. Esa fue la primera vez que le mentí, y el remordimiento ya empezaba a sentarse en mí. Acordamos vernos al día siguiente, en su casa. Esa noche en la discoteca, todo empezó de manera normal. Bailamos, bebimos un poco, y hablamos de cosas sin importancia. Sin embargo, en un momento, Christian me tomó la mano de una forma distinta, y por un segundo, vi en sus ojos esa chispa que Joaquín tenía cuando recién empezábamos a enamorarnos.
Al terminar la fiesta, le mandé un mensaje a Joaquín diciéndole que iba en camino a casa en un taxi con unos amigos, aunque en realidad iba sola con Cristian. Él me pidió que le avisara cuando llegara a mi casa. Durante el viaje en taxi, el silencio entre nosotros era incómodo, pero no desagradable, como si ambos supiéramos que algo estaba a punto de pasar. Cristian rompió el silencio hablando de la música en la radio, y así fue como transcurrieron los 20 minutos de camino. Cuando estábamos por llegar, Cristian tomó mi mano, me miró y me dijo, «Me gustas mucho, estoy enamorado de ti», y, sin dudarlo, me besó. Aún me cuesta admitirlo, pero yo estaba esperando ese beso. Esto no fue algo repentino, lo nuestro llevaba tiempo gestándose, aunque me empeñara en ignorarlo. Me convencía de que no traicionaría a Joaquín, y me repetía que Cristian solo me veía como una amiga, pero en el fondo sabía que todo esto nos estaba llevando a este momento. El beso duró lo suficiente para que me diera cuenta de cada segundo. Cuando por fin me aparté, solo atiné a decirle que debía entrar a mi casa. No le reproché el beso ni le pedí que respetara mi relación con Joaquín. No dije nada, y mi falta de reacción solo le dio a Cristian una razón más para insistir. Desde ese beso, él ocupó mi mente de una manera que no supe manejar, y la confusión aumentó. Esa madrugada, cerca de las 3, recibí un mensaje de Joaquín, pero no le respondí. Me metí a la ducha, intentando lavar la culpa que sentía por él y mi miedo al compromiso. Tampoco respondí los mensajes de Cristian hasta el día siguiente. Que Cristian y yo no trabajáramos en la misma área me dio algo de margen para evitarlo y pensar en lo que había pasado. Decidí que tal vez necesitaba explorar mis sentimientos hacia Cristian para entender si casarme con Joaquín era lo que realmente quería. Es triste aceptarlo, pero en mi mente le quitaba peso a lo que estaba haciendo, convenciéndome de que era una forma de estar segura de mi decisión. Ahora sé que, desde el primer mensaje con Cristian, ya estaba traicionando a Joaquín. Me engañaba a mí misma para justificarlo, en lugar de enfrentar mis problemas y buscar ayuda. Pero para entonces, ya era tarde para retroceder. Días después, cancelé otra cena con Joaquín para reunirme con Cristian. Era una oportunidad para hablar de lo que estaba pasando entre nosotros, así que fui directa, le confesé que estaba confundida, que no pensaba pedirle tiempo a Joaquín ni dejarlo por él, y que solo quería aclarar lo que sentía. Cristian aceptó sin reproches y, muy tranquilo, prometió respetar mi decisión, aunque también dijo que haría todo lo posible para que lo eligiera a él. Visto ahora, me queda claro que un hombre que realmente me quisiera no habría aceptado ese papel. Pero en ese momento, mi lógica estaba nublada por la emoción. Nos besamos y permanecimos abrazados. Al día siguiente, estuve con Joaquín como si nada hubiera pasado, como si esos encuentros con Cristian fueran algo lejano e irrelevante. Las semanas continuaron de la misma forma, y después de 7 encuentros con Cristian, ya sentía cierta atracción, pero no lo suficiente como para dejar a mi novio y la promesa de una vida junto a él. Aún así, algo dentro de mí no terminaba de decidirse. Fue entonces cuando Cristian y yo discutimos el siguiente paso, y terminamos llegando a un acuerdo. Acostarnos sería la última prueba para decidir si realmente nuestro vínculo era lo que yo había estado buscando, o si debía dejar todo y seguir adelante con Joaquín. Esa noche me sentía aterrada, temblaba completamente, pero en ningún momento pensé en Joaquín ni en las consecuencias de lo que estaba haciendo. Si hubiera recordado cuánto me amaba mi novio, quizá no habría destruido todos nuestros planes. Me acosté con Cristian y, lejos de aclarar mis sentimientos, solo sentí una culpa que me quemaba por dentro. No pude soportarlo mucho tiempo, me levanté para entrar a la ducha. Cristian intentó acompañarme, pero le pedí que no lo hiciera. Empecé a llorar en silencio sentada en el piso frío del baño. Al salir, con los ojos hinchados de tanto llorar, él me miró y me preguntó qué me pasaba. Le dije que lo que habíamos hecho nunca debió suceder. Se quedó en silencio y luego dijo, «No digas eso, yo te amo». «¿Cómo que me ama?», pensé. Apenas llevábamos un mes en esta situación. Él insistió en que era lo que sentía y que no podía hacer nada para cambiarlo. Me sentí mareada y asustada. Le dije que tenía que irme. Nos vestimos, salimos del hotel, y en el taxi de regreso a mi casa, ni siquiera pude mirarlo. Cuando intentó besarme para despedirse, le dije que esperara a que yo le llamara. Al día siguiente, sábado, tenía planeado verme con Joaquín. Me sentía tan culpable que el cuerpo me temblaba cada vez que pensaba en él. Mi salud emocional empezó a afectarme físicamente,
y tuve un malestar estomacal horrible. Joaquín me llamó, y le dije que no me sentía bien, así que vino a verme. Jamás en mi vida me había sentido tan miserable. Lloré en silencio cuando llegó, mientras mi mamá lo atendía y lo dejaba subir a mi habitación. Ni siquiera tuve el valor de bajar a recibirlo. Se acercó, me besó, y sentí que me hundía. No por el beso en sí, sino por el peso de lo que había hecho. Me preguntó qué me pasaba, y le dije que había comido algo que me cayó mal. No preguntó más, simplemente se acostó a mi lado y me abrazó. Sentir su abrazo me dio una paz que no encontraba con Cristian. Me quedé dormida, y cuando desperté, Joaquín ya no estaba. En ese rato, había silenciado el chat con Cristian. Al revisarlo, encontré una cantidad de mensajes de texto, audios y hasta canciones. Solo le escribí que hablaríamos el lunes. No escuché todos sus audios, no tenía ganas. Esa noche esperé a que Joaquín me escribiera, aunque no quería ser yo quien lo buscara. Al día siguiente, Cristian me llamó varias veces, pero no respondí. Le escribí diciendo que estaría con Joaquín todo el día en su casa, que ya lo habíamos planeado desde hacía semanas. Aún así, siguió enviando mensajes toda la tarde. Le pedí que dejara de hacerlo o lo bloquearía, que necesitaba tiempo para pensar. Cristian no paraba de enviar mensajes. Cuando revisé mi celular, tenía más de 100 notificaciones de él. Me asusté, parecía obsesionado. El lunes por la mañana, le escribí para decirle que nos veríamos en la misma cafetería de siempre. Desde que nos acostamos, evité decirle cualquier cosa cariñosa. Creí que entendería la indirecta, pero no fue así. Al mediodía, justo cuando estaba por salir a almorzar, Cristian apareció en mi área de trabajo. Me sorprendió mucho, no dijo nada frente a los demás, pero yo me puse nerviosa. Lo llevé a un lado y le recordé que habíamos quedado de vernos en la tarde. Ok, solo quería verte, dijo, y sin aviso acarició mi rostro como si fuera su novia. Me tomó completamente por sorpresa. Le pedí que, por favor, no hiciera eso aquí. Él solo sonrió y dijo, nos vemos en la tarde, antes de irse. Me asusté, miré alrededor para ver si alguien nos había visto, pero no parecía haber nadie. Me fui al baño, alterada. Raquel estaba de vacaciones durante un mes, y no habíamos tenido mucha comunicación, solo un par de veces. Ella me había escrito en la mañana para avisarme que volvía al trabajo, pero lo olvidé completamente. Minutos después, cuando estaba a punto de salir del baño, Raquel entró y, sin rodeos, me preguntó, ¿qué demonios pasa entre Cristian y tú? ¿Estás en una relación con él? Me quedé helada. Días después, en otra conversación, Raquel me confesó que había escuchado rumores de que estaba saliendo con Cristian, pero que no los creyó, y que ese día pensaba preguntarme sobre eso. Sin embargo, al ver cómo él me acarició el rostro, casi dio por hecho que era cierto. Mi reacción fue quedarme callada, incapaz de mentir o de explicarme. Empecé a soltar lágrimas, y ella me miraba incapaz de creer lo que estaba pasando, me miró y soltó, por Dios, Margaret, dime que no ya acostaste con él. No pude negarlo, no pude mentirle a ella, ¿te has acostado con él, Margaret? Esa pregunta me destrozó por dentro. Ella, sin pensarlo, me dio una bofetada tan fuerte que retrocedí varios pasos atrás. Lloré aún más mientras me tocaba la cara donde me había caído el golpe. Entonces, de repente se me acerca rápido, y me abraza. Yo me desplomé en su hombro. Entre lágrimas, le dije, ayúdame, no sé qué he hecho. Ella murmuró, ¿por qué lo hiciste? Joaquín es un tipo increíble. Lo sé, dije entre sollozos, estaba confundida, pero ya no lo estoy. Amo a Joaquín y quiero casarme con él. La hora del almuerzo se había acabado, y tenía que regresar a mi puesto. Me ayudó a arreglarme un poco, y le confesé que había citado a Cristian para terminar con todo. Me dijo que me acompañaría al café y que después hablaríamos las dos. Cristian llegó 5 minutos después de lo acordado. Cuando lo hizo, mi amiga ya estaba sentada en una mesa aparte, observando desde una distancia prudente. Él se sorprendió al verla y solo intercambiaron un saludo rápido. ¿Qué hace ella aquí? Pensé que no querías que nadie supiera lo nuestro hasta que tomaras una decisión, dijo, claramente incómodo. Me quedé callada, pero él rápidamente dedujo el motivo de mi mensaje. Ok, entonces, ya no estás confundida, ¿verdad?
Tragué saliva antes de responder. Sí, Christian, lo siento mucho. No voy a romper mi compromiso con Joaquín. Seguiré adelante con los planes de matrimonio y enfrentaré mis problemas emocionales de otra manera. Christian me miró fijamente y respondió, te amo, Margaret, me enamoré de ti. Intenté mantener la calma y respondí en un tono lo más suave posible, Christian, tú sabías por lo estaba pasando, te lo dije, eres un buen chico, y aprecio que hayas estado ahí para mí en este tiempo. Sé que no es justo para ti, pero tú prometiste respetar cualquier decisión que tomara. Christian desvió la mirada hacia la calle y, después de un silencio, preguntó, ¿entonces se acabó, ganó Joaquín? Christian, por favor, no lo tomes así. Tú prometiste aceptar lo que decidiera. Christian soltó una risa sarcástica y, casi susurrando, dijo, sí, claro, acepto tu decisión, pero te amo. Lo que pasó entre nosotros no fue cualquier cosa. Sé que también sientes algo por mí, simplemente estás confundida. No me importa seguir viéndote hasta que decidas abandonar tus planes de matrimonio. No, Christian, eso no es justo para nadie, le dije. Christian, esto fue un error. Nunca debí haberte involucrado en mi vida con Joaquín. Un error, respondió alzando la voz, para mí, fue lo mejor que me ha pasado. No entiendo cómo puedes verlo así. Yo te amo, Margaret, insistió, cada vez más exaltado. Varias personas en el café ya comenzaban a observarnos, y su voz iba aumentando de volumen con cada frase. Christian, esta conversación se terminó. Ya tomé una decisión, y no voy a cambiar de opinión. Esto se acabó. Christian se puso de pie, tomó mi mano con fuerza, y en voz alta dijo, no es solo tu decisión, la mía también cuenta. Yo te amo, Margaret. Mi amiga se levantó de inmediato y le dijo en tono fuerte, suéltala, Christian. Los meseros, que estaban observando, se acercaron y le advirtieron, deje a la señorita o tendrá que retirarse. Yo estaba temblando. Finalmente, Christian soltó mi mano, y dijo, ok, está bien, acepto que esto se acabó. Que tengas un buen matrimonio. Se dio la vuelta y salió rápidamente a la calle. Mi amiga me abrazó, yo era un manojo de nervios, temblando. Nos sentamos, y mientras ella pedía un té para mí, luego hablamos de cómo empezó todo esto. A medida que hablaba, veía la decepción en su rostro, la clara intención de decirme cosas hirientes. Sabía que me lo merecía, pero agradecí enormemente que solo se limitara a escuchar. Cuando terminé y pude oír mi propia historia en voz alta, sentí que sonaba patética. ¿Quién podía entender algo así sin verlo como una simple excusa para una aventura antes de casarme? Me sentía ridícula y avergonzada. Fue una gran tontería, Margaret, dijo después de un rato. No tiene mucho sentido, pero ya he escuchado de personas que fueron infieles por razones aún más absurdas. Sin embargo, nada justifica que no hayas buscado ayuda, ya sea en Joaquín o en mí. Te hubiera apoyado, eres mi mejor amiga. Quiero que empieces terapia y que hables de esto con una profesional. Al día siguiente, nos tomamos el día libre para buscar una terapeuta. Empecé a entender mejor mi situación, pero también me di cuenta de que había arruinado mi relación. Ahora solo me quedaba decidir si decírselo a Joaquín o no, y como pueden imaginar, decidí callarlo y seguir adelante con los preparativos de la boda. Apenas faltaban 5 meses. Me sumergí en todo lo relacionado con la organización. No fue fácil, me tomó 15 sesiones de terapia intensiva para poder silenciar o, al menos, reducir esa voz que me decía que debía contarle a Joaquín la verdad. Pero al final, logré apagarla lo suficiente como para poder seguir. Los meses pasaron rápido, y la terapia continuaba ayudándome. Un día le confesé a Joaquín que había comenzado terapia porque el divorcio de mis padres me había afectado, y quería evitar problemas en nuestro futuro. No era completamente cierto, pero tampoco una mentira total, para mí, era la forma más honesta de ocultar mi otra verdad. Christian había quedado atrás. Era un tema cerrado desde hacía meses, solo hablamos 3 veces desde entonces. Me escribió para saber cómo estaba, hablamos brevemente sobre lo que pasó y sobre nuestra aventura, que apenas duró un mes. Solo quise ser amable en esa ocasión. Él había sido una parte que jamás olvidaría, el error más grande de toda mi vida. En esas 3 conversaciones, traté de dejar en claro que lo que había pasado fue una confusión causada por mis propios traumas, que ya estaba en proceso de superar.
Tocamos el tema de aquella noche en la que nos acostamos, pero lo mantuve breve, solo lo suficiente para hacerle ver que yo también había querido experimentar cómo me sentía estando con él. En nuestra última conversación, le dejé claro que no podíamos seguir hablando, que no le respondería más mensajes. Solo había querido ser cortés, pero esta sería la última vez que hablaríamos. Él lo aceptó sin más, no se puso insistente ni agresivo como aquella vez en el restaurante. Fui una completa idiota al no contarle de estas conversaciones a Raquel. Debí hacerlo. Ahora sé que jamás debí hablar con él de nuevo. Llegó el día, todo estaba listo. Llamé a Joaquín, quien me respondió al mediodía, a las 12:30. Nuestra boda estaba programada para la 1. Después de esa última llamada, no volvió a contestar el teléfono. Supuse que se había quedado sin batería. Llamé a su amigo, quien sería su padrino, y me dijo que Joaquín estaba en camino a la iglesia. Yo también iba de camino, apenas a 2 minutos. Mi madre, que ya estaba en la iglesia con mi hermana, me llamó y me dijo que los familiares de Joaquín se estaban retirando. Pensé que sería algún problema familiar. Llamé a su mamá, pero tampoco respondió. Al llegar, nadie sabía nada. Mi amiga intentaba averiguar qué había pasado y dónde estaba Joaquín. Empecé a desesperarme y rompí a llorar. El cura me preguntó si la boda seguiría adelante y le pedí que esperara un poco. Tras 10 minutos, él me informó que Joaquín había llamado para decir que no se presentaría. Joaquín me dejó plantada en el altar. Fue una humillación indescriptible, ni siquiera se molestó en cancelar el matrimonio en persona, solo decidió no presentarse. Pensé que tal vez había entrado en pánico, pero entonces mi amiga me dijo, lo sabe, Joaquín sabe lo de Cristian y tú. Mi mamá y mi hermana, que iban en la limusina conmigo, me preguntaron quién era Cristian. Ni mi amiga ni yo respondimos. Fuimos a la casa de Joaquín. Ni él ni sus padres estaban, solo la trabajadora doméstica, quien nos dijo que todos habían salido hacía media hora y que regresarían por la noche. Quería quedarme a esperarlo, pero mi amiga me sugirió que era mejor darle su espacio, que si realmente sabía lo de Cristian, probablemente estaría furioso, y no era buena idea enfrentarlo en ese estado. Llegué a casa y lloré hasta el día siguiente. Bloqueé todos los números que me llamaban, excepto el de Joaquín. Raquel sabía que Cristian tenía que ver en todo esto, sé que ha sido él, estoy 100% segura, dijo ella. No lo creo, él me dijo que estaba feliz y que mandaría un regalo de bodas, dije yo, no recuerdo que él haya dicho eso, Margaret, recuerdo que se fue furioso, pero eso que dices no lo recuerdo, dijo ella. No fue en esa ocasión, nosotros hablamos luego de ese día, solo por mensajes. ¿Qué dijiste? ¿De qué hablaron? ¿Qué le dijiste, Margaret? De lo que pasó en ese mes que estuvimos juntos, dije yo. Por Dios, Margaret, estoy segura de que esa conversación ha llegado a las manos de Joaquín. Cuando lo pensé tenía sentido lo que decía Raquel, no creí que Cristian fuera capaz de hacer eso. Raquel estuvo intentando ubicarlo durante horas. Finalmente, él respondió y confirmó que había llevado los chats que intercambiamos después de nuestra aventura directamente a Joaquín. Los dos discutieron, y Joaquín terminó golpeándolo. Intenté llamar a Joaquín varias veces, le dejé mensajes de voz, pero no recibí respuesta. 2 días después, su madre me envió un mensaje, mi hijo tiene algunas cosas que resolver contigo, pero no ahora. En unos días te contactará. Hasta entonces, déjanos en paz. Le contesté suplicándole que me diera la oportunidad de explicarle, pero me bloqueó. Intenté sobrellevar la situación, hasta que Joaquín se pusiera en contacto conmigo, pero cada día era una tortura, mi estado anímico era terrible. La ansiedad se convertía en dolor físico, con dolores de estómago, jaquecas, y náuseas constantes. Me costaba incluso levantarme de la cama. Mi amiga y mi familia intentaron ayudarme, e incluso trajeron a la terapeuta a casa, pero no funcionó. Dejé de comer, apenas tomaba un poco de agua. Mi mamá, pensado que me había quedado dormida y que no la escuchaba, sugirió que Joaquín eventualmente rehacería su vida. Esa idea no se me había pasado por la cabeza, y cuando la escuché, me dio una crisis tan fuerte que terminé en el hospital. Fue lo último que escuché antes de perder la conciencia, Joaquín va a rehacer su vida. Todos mis síntomas no tenían base física, eran manifestaciones de lo que estaba pasando en mi mente. El doctor me recomendó, no busques un psicólogo, necesitas un psiquiatra que te recete algo.
Todo esto había ocurrido en apenas 5 días. Para el sexto, estaba exhausta. Dormía menos de 4 horas al día, pegada al móvil, esperando la llamada o el mensaje de Joaquín. Publicaba en redes constantemente, diciendo que estaba pasando por una crisis y que necesitaba verlo. Pero en vez de ayudarme, esto solo lo alejó más. Luego me recetaron medicamentos para la depresión y el insomnio. Empecé a dormir mejor, pero los ataques de ansiedad seguían. Físicamente estaba un poco mejor, pero emocionalmente, me estaba desmoronando. Pasaron 19 días, y finalmente llegó el mensaje que tanto había esperado. Antes de reunirme con Joaquín, mi amiga, la psiquiatra y otras personas cercanas me dijeron que fuera realista, que lo más probable era que él no me perdonara y que esa conversación fuera solo para cerrar el capítulo entre ambos. Aceptar eso fue muy duro. Tenía tanto miedo que, cuando llegó el día, me puse fatal. Tuve un ataque de pánico, vomité varias veces. Mi madre, mi hermana y Raquel me suplicaron que pospusiera el encuentro, dije que iría sola, pero llamaría para que me recojan. Debería haberles hecho caso, porque no estaba en condiciones, pero aún así fui a verlo. 19 días después de la última vez que lo vi, ahí estaba él, diferente. Había perdido peso, no tanto como yo, pero se notaba. Usaba lentes oscuros y no pude ver sus ojos. Le pedí que se los quitara, pero se negó. Verlo así, tan distante, me destrozó. Lo había lastimado muchísimo. Él me amaba, era imposible que esto no lo afectara. Lo primero que hizo fue sacar un cheque de su chaqueta y ponerlo sobre la mesa. «Es tu dinero, y los intereses», dijo. Era el dinero que le había prestado cuando empezó su empresa. Luego, preguntó, «¿En serio, Margaret, qué hice mal?» «Necesito saberlo, por Dios». Sentí un nudo en la garganta. No había pensado en cómo explicarle todo esto. Antes quería hacerme la víctima, pero al verlo así, tan lejano, bajé la cabeza, respiré hondo y me dije, debo ser honesta, no hay otro camino. Respiré profundo, intentando que mi voz no se quebrara, no se trata de ti, dije. Entonces explícame de qué se trata. Porque tú me pediste casarnos, me convenciste de que querías una vida juntos, y de repente, aparece todo esto, Margaret. En serio, ayúdame a entender. Quise echarme a llorar. Empecé, lo de Christian fue. Pero las palabras se atoraron. Sentí un estremecimiento al decir su nombre y rompí a llorar. Joaquín pidió 2 vasos de agua, además del café que ya se estaba enfriando sobre la mesa. No me ofreció el agua, solo esperó a que lo tomara. Después de calmarme un poco, volví a empezar. Fue una estupidez. Estaba confundida, rota, y en ese momento creí que las cosas podrían ser diferentes. Tenía miedo de lo que podía pasar cuando nos casáramos. Mis padres tuvieron un matrimonio difícil, yo. Lo de tus padres ya lo sé, me interrumpió Joaquín. Eso era algo que debiste hablar conmigo, porque yo era tu prometido. Pero eso no responde a mi pregunta. Me quedé en silencio, sin saber exactamente qué esperaba escuchar de mí. Joaquín, tú no hiciste nada. Fuiste honesto conmigo y con nuestra relación. Entonces, ¿por qué lo hiciste, Margaret? Déjame terminar de hablar, Joaquín, por favor. Yo, tuve miedo por lo que viví con mis padres. Margaret, esa es solo una excusa, y tú lo sabes. No puedo creer que, en lugar de hablar de tus problemas conmigo, buscaras a un tipo totalmente desconocido y te acostaras con él. Lo que dices no tiene sentido, parece solo una estúpida excusa. Estás usando los problemas de tus padres para no hacerte responsable de tus acciones. Eso es lo que creo. Bajé la mirada, en silencio. Todos me decían lo mismo, si tenías esos problemas emocionales, ¿por qué no buscaste la ayuda de tu novio, si él era con quien te ibas a casar? No lo sé, Joaquín. Siento mucho el daño que te hice, perdóname, por favor. Ahórrate esa parte, Margaret. No quiero escuchar eso. ¿De verdad crees que puedes arreglar esto con palabras? No hay nada que puedas decir o hacer para borrar lo que has hecho. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, te amo con todas mis fuerzas. El amor que siento por ti no se ha ido, pero jamás en mi vida volvería a tocarte, no hay fuerza en este mundo que me haga verte como antes.
Lo que creo es que quisiste tener una aventura antes de casarte, como hacen muchas personas. Es más común de lo que uno se imagina. Te veo y no puedo creerlo, parece que estoy en una pesadilla. Te oigo y eres tú, pero a la vez, no lo eres. No sé con quién estuve comprometido. Eres un monstruo, te acostabas con él, pensabas en él cuando estabas conmigo, a mi lado. No puedo creer que lo hicieras. Cada palabra que Joaquín dijo esa tarde quedó marcada con fuego en mi corazón. No me insultó directamente, solo esa palabra, monstruo. Hubiera preferido que me gritara, que se desquitara insultándome. Quería que me lastimara, porque sabía que lo merecía. Me quedé sin palabras. No sabía qué más decir, él no quería escuchar ruegos ni súplicas de perdón. Sabía que aún me amaba, a pesar de lo que hice. 19 días después, podía sentir que él aún me amaba. Intenté tomar su mano, pero la retiró rápidamente. A través de sus lentes oscuros, sentí su mirada. Estábamos sentados en una mesa cerca de un gran ventanal que daba a la calle. Vi que un auto se estacionaba justo frente a nosotros, la conductora era Andrea. Ella no salió del auto. Joaquín miraba hacia dentro de la cafetería cuando recibió un mensaje en el móvil. Miró hacia afuera, luego me miró a mí y dijo, no quiero volver a verte. Acercó el cheque hacia mí, se levantó y se fue. Subió al auto y se fue con ella. Pagué los cafés y salí. Se suponía que debía llamar a Raquel para que me recogiera, pero no tenía ánimos de ver a nadie. Solo caminé hasta que me cansé. Lloré. Llamé a Joaquín una y otra vez. Luego de esa conversación con Joaquín, no nos hemos vuelto a ver, en mis momentos de locura lo busqué, pero no pude encontrarlo, fui a su casa varias veces, pero no me abrieron la puerta siquiera, solo la chica de limpieza decía que él ya no vivía ahí, me quedaba esperándolo hasta que Raquel veía a buscarme. Pasé momentos realmente oscuros, estuve al borde de ser internada en un psiquiátrico, Raquel tuvo que dejar de trabajar y quedarse conmigo porque mi madre y mis hermanos ya no podían conmigo. Llegué al límite de hacerme daño a mí misma. Me hicieron la cura de sueño 2 veces en menos de 3 meses. No soportaba mirarme en el espejo. Hoy, casi 2 años y medio después, estoy mejor. Tengo otro trabajo, pero no hay día en que no recuerde lo que hice. No he tenido pareja, y no estoy lista para una nueva relación. Apenas después de 1 año y medio las cosas empezaron a mejorar, pero siento que todo lo que viví fue apenas ayer. Llegar a este punto, donde he recuperado al menos una pequeña parte de mi vida, me costó más de lo que alguna vez pensé que sería capaz de soportar. Durante meses, sentí que me hundí en una oscuridad mental que asustaba a mi familia. Perdí el deseo de seguir, de levantarme, de mirarme al espejo. Había días en los que apenas me reconocía, era como si hubiese desaparecido la persona que alguna vez fui. Me escapaba de casa a medianoche, caminando sin rumbo, buscando sin querer algún castigo. Caminaba por calles vacías, sin importarme quién o qué podía encontrarme. Era un impulso, una forma de autodestrucción, de ponerme en peligro porque sentía que me lo merecía. A veces, incluso deseaba que algo malo sucediera, algo que doliera tanto que pudiera hacerme olvidar el dolor que llevaba dentro. En una de esas noches me asaltaron, pero no me hicieron más que quitarme mis pertenencias. El miedo que me provocó el asalto se disipó en minutos, porque dentro de mí, la angustia seguía siendo más grande que cualquier amenaza externa. Raquel, desesperada, empezó a quedarse a dormir conmigo para evitar que me escapara en medio de la noche. Ella me visitaba todos los días, pero ahora se quedaba a dormir conmigo. A veces, en las madrugadas, me encontraba hablando sola, perdida en diálogos que ni siquiera recuerdo. Llegué al punto de que mi madre me tenía miedo, no sabía qué hacer conmigo. Me sentía como un peso, una carga que todos querían soltar. Mi hermana y mi madre, agotadas, terminaron por alejarse. Dejaron de apoyarme, y no las culpo, yo no veía una salida. Mis días eran una repetición constante de gritos, ansiedad, huidas, charlas sin sentido conmigo misma, y una indiferencia total hacia todo lo que me rodeaba. No comía, y cuando lo hacía, era casi una tortura. Cambiar de terapeuta fue un punto de inflexión, pero no un cambio inmediato. Empecé a mejorar de a poco, a pasar de episodios que parecían arrancarme la cordura a momentos en los que lograba sentir un poco de calma. Pero la peor parte llegó cuando perdí completamente el control.
Me vi en un estado en el que ni siquiera podía levantarme de la cama, hice mis necesidades ahí mismo, y me tuvieron que poner pañales para adultos. Ese fue el fondo. Cuando llegué ahí, algo dentro de mí se rompió de una manera que nunca voy a poder olvidar. Estaba destruida en todos los sentidos. Raquel se mantuvo firme a mi lado. Si no fuera por ella, hoy no estaría aquí. Le debo la vida, literalmente, jamás podré pagarle lo que ella ha hecho por mí. Y ahora, ¿qué puedo decir que aprendí de todo esto? Aprendí que cada herida que ignoramos se convierte en una carga que no desaparece. Que los problemas no pueden posponerse, te siguen hasta el fondo. Aprendí que el dolor no desaparece solo porque queremos que desaparezca, hay que enfrentarlo. Debería tener una lista de lecciones más larga, pero ya no tiene sentido, porque lo que más me ha enseñado esta experiencia es que algunas decisiones simplemente no se pueden deshacer. De Christian, sé lo justo y necesario. Sigue en el mismo trabajo, según me han contado, aunque no me interesa nada de su vida. Ni quiero saber. Mi amiga me dijo una vez que preguntó por mí, pero ella ni siquiera se molestó en responderle. No lo odio, porque sé que no fue solo su culpa, pero tampoco tengo espacio para recordarlo sin sentir un nudo en el estómago. Es solo una sombra de una etapa de mi vida que quiero enterrar. En cuanto a Joaquín, él ha seguido adelante. Está con la misma mujer que lo recogió aquella tarde en el café. Empezaron a salir unos 7 meses después de nuestra última conversación. La primera vez que supe de esto fue como una daga en el pecho, ese fue el momento en el que toqué fondo de verdad, cuando sentí que el peso de mi error era demasiado para cargarlo sola. Pero con el tiempo, y mucha ayuda, he logrado ver su nueva relación desde otro lugar. Sé que está bien, que ella lo cuida y que él es feliz. Y, aunque duele admitirlo, me alegra. Él merece esa paz y felicidad, esa estabilidad que yo no le di. No sé si se casarán o no, y no quiero saber. Su vida es suya, y yo estoy aprendiendo a dejar de aferrarme a algo que nunca volverá. Han pasado más de 2 años, y aunque en muchos aspectos he salido adelante, cada noche sigue siendo una batalla, y por eso me mudé con Raquel, para comenzar una vida desde cero. Hay días en los que imagino cómo hubiera sido estar casada con él, tener esa vida que tanto soñamos juntos. Pero tengo que detenerme. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que esos pensamientos solo me mantienen atrapada en un pasado que ya no existe. Volver atrás no es una opción. Para terminar, quiero expresar mi agradecimiento a las mujeres que forman parte de este grupo. Este espacio ha sido un lugar de apoyo en el que me he sentido comprendida y, en cierto modo, acompañada. Gracias a quienes han compartido sus historias, a las administradoras del grupo, y en especial a Gladys. Sé que ella no leerá esto, pero me gustaría que su hermana Charlene se lo hiciera llegar de alguna manera. La historia de Gladys me dio el valor de contar la mía, de enfrentar lo que siempre quise esconder. Me han dado una fuerza que nunca creí tener. Agradezco cada consejo y cada palabra de ánimo. Que Dios las bendiga y les dé paz. ¿Qué demonios por ver pasa el entre video. Christian y tú? A continuación, en pantalla está apareciendo una historia que sabemos también te va a gustar.